Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas a un nuevo video sobre historia de Medio Oriente. En este video vamos a hablar del Imperio Otomano. El Imperio Otomano es un tema extremadamente popular, está en novelas, películas, en juegos de video, mejor dicho, está en todos lados. ¡Ay, ahí están! Es decir, los otomanos no solo están dentro de la historiografía, sino que son parte de la cultura popular y últimamente de la agenda política internacional. Es decir, con las aventuras de Erdogan en Siria y en Libia y en Azerbaiyán y también en Irak y en todos lados, mejor dicho. Por eso, para entender quiénes eran los otomanos, debemos ver a través de todas estas imágenes e identidades. Mejor dicho, empecemos. En primer lugar, debemos mencionar que la historia del Estado otomano se ha difundido desde una perspectiva político-militar y cronológica, siguiendo las venenosas lógicas nacionalistas, y se ha hecho con la problemática costumbre de engrandecer al poderoso. Por lo cual, en este video vamos a tratar de hacer algo un poco diferente. No vamos a hablar de la expansión y contracción del imperio, o de las guerras que ganaron o perdieron, ni de los maravillosos edificios que construyeron o dejaron de construir. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer aquí es preguntarnos de la manera más literal posible qué es el Imperio Otomano, pero enfocándonos en las personas. O sea, queremos determinar quién es y quién no es otomano, y qué implicaciones tiene esto. Finalmente, como de ñapa, pues veremos cuáles son las imágenes que se tienen de los otomanos hoy en día. Entonces, ¿qué es el Imperio Otomano? La definición más normal del Imperio Otomano consistiría en decir que es un estado, lo que es cierto, y posteriormente diríamos que se extendió por más de 600 años y que llegó a extenderse por más de 3 continentes, lo cual también es cierto y hasta ahí todo bien. Pero después de esto nos olvidamos de esa palabra tan importante, estado, y ni hablar de esa problemática palabra, imperio. Aquí vamos a hablar un poquito de ella, y en ese sentido cabe preguntarnos, ¿quiénes estaban en ese estado? ¿Cómo se llamaban? ¿De dónde venía? ¿Qué coño querían de la vida? Bueno, ya, poquito lejos, ¿no? En fin, la pregunta sería, ¿quién es esta gente a la que llamamos otomanos? Bueno, para empezar a responder esta pregunta deberíamos empezar por el nombre. Otomano en turco se dice Osmanlı y es una especie de gentilicio, así como colombiano se dice Colombialı. El caso es que el término hace referencia a los descendientes de Osman Bey. Osman Bey es el fundador histórico, aunque con algunos rasgos míticos, de la Casa Otomana, de la Casa de Osman. La sola clarificación del nombre nos ayuda a empezar a responder la pregunta. ¿Quiénes son los otomanos? Los otomanos son una familia, una poderosa dinastía a la cabeza de un poderoso estado, pues de un imperio. De hecho, el nombre más difundido y aceptado del Imperio Otomano es, y ahí anoten, Devlet-i Aliye-i Osmaniye, que significa literalmente el gran estado de los otomanos, el sublime estado de los otomanos. Esto no quiere decir que el sultán gobierne solo. Aunque el nombre Osman pertenece a sus descendientes, no sería un error nombrar otomanos a los funcionarios y súbditos de alto nivel del imperio, o sea, a los gobernadores de provincia, a los diferentes pashá y en general a los funcionarios del estado, donde por supuesto tenemos que incluir a los funcionarios y soldados de origen balcánico, o sea, también a los genízaros. Ay, joder, ¿qué es un genízaro? ¿Cómo así que de origen balcánico? Esta es una historia como larga, complicada y problemática y tal vez después se las cuente. Por el momento voy a huir cobardemente. Chao. Bueno, ya dicho todo esto, yo sí aquí quisiera meter la cucharada, pues este grupo al que llamamos otomanos son los que componen un estado que se administra desde Estambul. Por otro lado, la gran mayoría de personas que vivían en los territorios que conocemos como otomanos eran campesinos, no eran parte del estado, eran súbditos del estado. Eran personas de muchas etnias y religiones que vivían atadas a la autoridad de un señor local y hasta cierto punto a la del sultán. Es decir, había una distancia enorme entre los súbditos del imperio y el estado como tal. Mejor dicho, durante la mayor parte del imperio, casi nadie hacía parte del estado. Por supuesto, esto no es exclusivo de los otomanos, pero sí de todos los imperios. Mejor dicho, para darle un cierre a esto, en la historia, casi siempre cuando hay un emperador o un rey, el estado es propiedad privada. Los imperios otomanos. Yo ya dije que no iba a hacer cronología y aunque no vayamos a hacer el recuento cronológico, es importante anotar que el Imperio Otomano no fue el mismo durante sus 600 años de duración.
Aunque el imperio solo tuvo una dinastía, duró tanto tiempo que es difícil decir que siempre fue el mismo. En sus primeros años, pues, el Estado otomano era un pequeñísimo señorío turco en Anatolia, que con el tiempo se volvió un feroz estado conquistador, se expandió por 3 continentes y digamos que después de un par de siglos ya se estabilizó, alcanzó su culmen territorial y con el tiempo también se volvió un sofisticado imperio. Posteriormente, ya varios siglos después, sufrió un periodo de decadencia que al mismo tiempo fue un periodo de modernización, de adopción de cultura y valores occidentales e incluso llegó a tener su propia etapa republicana con su senado y sus vainas. O sea, para concluir esta partecita, si preguntamos qué es el Imperio Otomano, la respuesta pues dependerá de cuándo estemos hablando o de cuándo preguntemos. El video ya está como muy largo y aún nos hace falta ver la imagen que se tiene de los otomanos en la cultura popular, así que lo vamos a dejar para el siguiente video. Por el momento, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y los dejo para terminar con una de las extrañas herencias del Imperio Otomano a la República Turca, el Mehterán. El Mehterán es básicamente una banda marcial al estilo otomano. Se dice que la banda marcial de las Fuerzas Armadas de Turquía es la banda marcial más antigua del mundo. Vaya uno a saber. Disfruten.